Hola, hola, mis noveladictos y seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos de nuevo en mi canal, su rincón favorito para chismear y analizar todo lo que pasa en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla de presión llena de rumores, confirmaciones a medias y bombazos que nos dejarán con la boca abierta. Vamos a hablar de la reina, la indiscutible, la bellísima Hande Erçel y un posible embarazo que ha encendido las redes sociales. Y por si fuera poco, el fantasma de su ex, Kerem Bürsin, parece estar rondando la historia. ¿Será cierto todo lo que se dice? ¿Hay reconciliación a la vista? Acompáñenme que lo analizamos todo al detalle. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de incertidumbre y especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones, análisis y chismorreos sobre las series turcas que tanto amamos. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, a suscribirse y a participar con sus comentarios al final del vídeo. ¡Vamos allá! El rumor del embarazo de Hande Erçel ha explotado en las redes sociales como una bomba. Desde hace semanas, los fans han notado ciertos detalles en sus últimas apariciones públicas y fotos que han alimentado la especulación: ropa más holgada de lo habitual, un rostro quizás un poco más radiante y un cierto hermetismo en sus declaraciones. La prensa turca, siempre al acecho, ha hecho eco de estos rumores, aunque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de su representante. Silencio total. Este silencio, por supuesto, no hace más que avivar el fuego de la especulación. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque en medio de todo este revuelo, el nombre de Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista de la exitosísima serie Senkalkapm, ha resurgido con fuerza. Algunos fans, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, han interpretado ciertas señales como un posible acercamiento entre los dos actores. Un like por aquí, un comentario ambiguo por allá, y la máquina de rumores se pone en marcha. Incluso hay quienes aseguran haberlos visto juntos en un restaurante de Estambul, aunque estas afirmaciones carecen de pruebas contundentes y podrían ser producto de la ferviente imaginación de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para entender la magnitud de este culebrón turco, como me gusta llamarlo, vamos a analizar algunos factores clave y a recordar algunas series que, de alguna manera, reflejan las complejidades de las relaciones amorosas, los secretos familiares y los giros inesperados que vemos en la vida real y en las pantallas. Además, nos adentraremos en el mundo de la farándula turca, sus códigos, sus presiones y cómo los artistas manejan su vida privada en medio de una vorágine mediática constante. Empecemos con Senkalkapm, la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Un error los une y los obliga a fingir un compromiso, lo que obviamente termina desencadenando una historia de amor real llena de obstáculos y momentos inolvidables. La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también generó un fenómeno social, con millones de fans alrededor del mundo siguiendo la historia de amor de Eda y Serkan. Senkalkapm es relevante para este tema porque nos muestra la intensidad de las relaciones públicas, la presión mediática y cómo la vida personal de los actores puede verse afectada por su trabajo. Además, la química innegable entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su ruptura, por lo tanto, fue un duro golpe para muchos fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. La serie es una comedia romántica, sí, pero también toca temas como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia. Un dato curioso: la serie fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global. Incluso se habla de adaptaciones en otros idiomas, lo que demuestra su alcance y su impacto cultural. Además, el estilo de moda de Hande Erçel en la serie se convirtió en tendencia, inspirando a miles de jóvenes a replicar sus looks. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Yark, una serie dramática que ha conquistado al público turco e internacional. Esta serie nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal recto e incorruptible, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. A pesar de sus diferencias y de las complicadas circunstancias, Ilgaz y Ceylin terminan trabajando juntos para descubrir la verdad,
lo que los lleva a enamorarse. Yark se destaca por su ritmo vertiginoso, sus giros inesperados y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. ¿Por qué incluyo Yark en este análisis? Porque esta serie, a diferencia de las comedias románticas, nos muestra la fragilidad de la vida, las consecuencias de las decisiones y cómo los secretos familiares pueden destruir relaciones. Además, la serie aborda temas como la corrupción, la justicia y la importancia de la verdad, lo que la convierte en una propuesta mucho más profunda y reflexiva. La química entre los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, es igualmente intensa, pero en un tono mucho más dramático y realista. Un dato interesante, Yark ha ganado numerosos premios y reconocimientos, tanto en Turquía como a nivel internacional, por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su dirección impecable. La serie ha sido elogiada por su crítica social y su valentía al abordar temas tabú. Siguiendo con los dramas, no podemos dejar de mencionar Sadakat Sith, la adaptación turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Esta serie nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de este descubrimiento, la vida de Asia se convierte en una pesadilla llena de traición, venganza y dolor. Sadakat Sith explora la complejidad del matrimonio, la infidelidad y las consecuencias emocionales devastadoras que puede generar. Sadakat Sith es relevante para este análisis porque nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la importancia de la autoestima y cómo una mujer puede renacer de sus propias cenizas. La serie es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento en cada episodio, con giros inesperados y personajes complejos y ambiguos. La actriz Cansu Dere, que interpreta a Asia, ofrece una actuación magistral, transmitiendo toda la angustia y la determinación de su personaje. Un dato curioso, Sadakat Sith ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, generando debate sobre la infidelidad, el divorcio y el papel de la mujer en la sociedad. La serie ha sido elogiada por su realismo y su honestidad al abordar un tema tan delicado. Volviendo a un tono más ligero, aunque no exento de drama, hablemos de Aşk-Mank İntikam, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Esra Erten y Ozan Korfal, dos jóvenes que se casan por amor, pero que terminan divorciándose debido a problemas económicos y diferencias irreconciliables. Años después, Esra se encuentra trabajando en la misma empresa que Ozan, que se ha convertido en un exitoso empresario. El reencuentro reaviva viejos sentimientos, pero también resentimientos y deseos de venganza. Aşk-Mank İntikam es una serie entretenida y refrescante ideal para los amantes de las comedias románticas con un toque de drama. Aşk-Mank İntikam es relevante porque nos muestra cómo el tiempo puede cambiar a las personas, cómo las heridas del pasado pueden afectar las relaciones y cómo el amor puede resurgir incluso en las circunstancias más inesperadas. La serie es una comedia romántica divertida y entretenida, pero también toca temas como la ambición, el éxito profesional y la importancia de perdonar y seguir adelante. La química entre los protagonistas Burcu Özberk e Ilan Sen es innegable, y sus personajes son adorables y cercanos al público. Un dato interesante, Aşk-Mank İntikam es una adaptación de la serie surcoreana Kanin Single Lady, lo que demuestra la popularidad de las series asiáticas en Turquía y la capacidad de los productores turcos para adaptarlas a su propia cultura y estilo. La serie ha sido elogiada por su humor inteligente y su trama original. Finalmente, y para añadir un toque de misterio a nuestra mezcla, hablemos de Masumlar Apartman, una serie dramática que nos sumerge en la vida de Ann, un hombre atormentado por un oscuro secreto familiar que le impide encontrar la felicidad. Ann vive con sus 3 hermanas, cada una con sus propios traumas y obsesiones. Su vida cambia cuando conoce a Inci, una joven que le enseña a amar y a vivir el presente. Masumlar Apartman es una serie conmovedora y perturbadora que explora la complejidad de la psique humana. Masumlar Apartman es relevante para este análisis porque nos muestra cómo los traumas del pasado pueden afectar las relaciones presentes, cómo los secretos familiares pueden destruir vidas y cómo el amor puede ser un bálsamo curativo. La serie es un drama psicológico intenso y conmovedor, con personajes complejos y profundamente humanos. Las actuaciones son impecables y la ambientación y la música crean una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Un dato curioso, Masumlar Apartman está basada en una historia real y en un libro de Gülseren Budakolu, una famosa psiquiatra turca que también ha escrito otras novelas adaptadas a la televisión. La serie ha sido elogiada por su sensibilidad y su precisión al abordar temas de salud mental. Volviendo al tema central,
Hande Erçel, Kerem Bürsin y el posible embarazo. Después de analizar estas series y sus temáticas, podemos ver que la vida real, al igual que las series turcas, está llena de sorpresas, giros inesperados y emociones intensas. No sabemos con certeza si Hande está embarazada, ni si hay una reconciliación en puerta entre ella y Kerem. Solo el tiempo dirá la verdad. Pero lo que sí sabemos es que la vida de los famosos siempre está bajo el escrutinio público, y que sus decisiones y acciones pueden tener un impacto significativo en sus fans. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos con sus propias vidas y sentimientos. Debemos respetar su privacidad y no dejarnos llevar por el morbo y la desinformación. En un mundo donde la información se consume a velocidades vertiginosas, es crucial verificar la veracidad de las noticias y evitar la propagación de rumores infundados. La responsabilidad recae tanto en los medios de comunicación como en los consumidores de contenido. En conclusión, el posible embarazo de Hande Erçel y la reaparición de Kerem Bürsin han generado una ola de especulaciones y expectativas entre los fans de las series turcas. Si bien aún no hay confirmación oficial, la situación nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y la constante presión mediática a la que están expuestos los famosos. Como siempre, solo el tiempo revelará la verdad detrás de este culebrón turco. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismorreos y análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios y por compartir su pasión por las series turcas. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo este revuelo. ¿Creen que Hande Erçel está embarazada? ¿Les gustaría verla de nuevo con Kerem Bürsin? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita y por qué? Quiero leer sus opiniones. Además, ¿qué otras series turcas creen que reflejan la complejidad de las relaciones amorosas en la vida real? Déjenme sus recomendaciones. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Los espero en el próximo chismorreo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.